Buenos días, buenas tardes o buenas noches en donde quiera que estés. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Vinos y Gocha. Hoy, como en cada capítulo, venimos tocando distintos temas y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar acerca de la paternidad y para eso tenemos a dos invitados muy especiales, recién graduados de la Escuela de la Paternidad. Con ustedes, Julián Cini y Jeffrey Oquendo. Por fin nos aceptaron la invitación. Sí, una gente cotizada, ¿vale? Sí, yo pensé que no le iban a aceptar. Unos padres de familia muy ocupados. Eso sí, muy ocupado, muy ocupado. Se hicieron rogar los patroncitos, porque aquí en nuestro grupo le decimos los patrones. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, cuéntenos cómo se sienten de estar acá. Preséntense también. Bueno, Jeffrey, adelante, te sigo. Soy Jeffrey, el esposo de Mariale, papá de dos criaturas un poco tremendas, con un poquito de experiencia ya, unos añitos más que Julián de experiencia de padre, pero bien, contento. Vale, yo soy Julián, soy el esposo de María Paola. Como bien lo dice Jeffrey, pues no tengo la misma experiencia que él y Mariale. Eh, Tengo una bebé de 6 meses y medio y ha sido desde luego una experiencia maravillosa que es lo que queremos justamente compartir hoy en este escenario. Gracias a los dos. Maravillosa, pero también difícil. Sí, maravillosa, difícil, sí, es algo bastante. Un huracán. Sí, es un huracán de emociones, es un huracán de trabajo, de labores, de responsabilidades, pero aquí estamos. 6 meses y medio, mucho honor. Bueno, no, felices de tenerlos aquí. Bueno, gracias por la Sí, invitación y bueno, se tardó un poquito, pero aquí estamos. Gracias por aceptar la invitación a Julián, a ti, por abrirse en este podcast a contar su experiencia, porque sé que para muchas personas no es fácil, ¿no? Como tocar ese lado, digamos, no tan shining de la maternidad y paternidad. Así que gracias, bienvenidos a Entre Vinos y Gochas y espero que este capítulo les fascine, porque estos dos tienen muchas cosas que contar. Así es. Y bueno, para empezar con el capítulo de hoy, yo quisiera que nos hicieran como una descripción de cómo ha sido su experiencia hasta ahora de ser papás. Bueno, Jeffrey, vamos en orden jerárquico, así que por favor adelante. Primero los senior, primero los senior. Iba a sacar algo y iba a decir, no, Julián primero para escuchar su experiencia. Pues obviamente Isabela tiene 4 años y son 4 años y bueno, no, ya 4 años, 2 años de un papá de una sola y después ya otros dos con papá de dos, ¿no? Y ya es complicado, pero bonito. Por lo menos para mí es bonito porque yo siempre he querido ser papá. O sea, para mí siempre ha sido un sueño. Y cuando Mariela y yo, una de las primeras cosas que yo le dejé saber desde el principio es, yo quiero ser papá. O sea, yo no. Mucho gusto, quiero ser papá. Sí. Prácticamente. Sí, porque para mí eso en ese momento era muy importante. ¿Ok? O sea, para mí eso, aparte de una carrera, de una casa, para mí primordial era ser padre. O sea, y esa era mi meta más alta y yo le dije, eso es lo que yo quiero. Si ella me hubiese dicho, mira, no, pues no, y ya, si no estuviéramos juntos, ¿no? O sea, yo por eso que yo lo dije al principio, porque necesitaba que se supiera que eso era algo muy tan importante para mí como para ponerlo por encima de cualquier cosa. Pero chismecito aquí, yo te dije que yo no quería. Sí, Y pero seguiste, le echaste bolas. Pero Perseverante. ha sido 4 años de aprendizaje, ¿no? Cada día es diferente, cada niño es diferente, o sea, un varón, de una niña a un varón,
es totalmente, son dos mundos diferentes, son dos maneras de criar diferentes. O sea, nosotros intentamos ser muy, como que igual para los dos, pero a veces es muy difícil. Porque Fernando Fernando es muy tremendo, entonces tenemos que tratarlo a veces, regañarlo o criarlo de una manera un poco diferente que Isabela. Entonces, No, y que son personalidades muy diferentes. diferente. O sea, eso lo estábamos hablando creo que en otro capítulo, que mi hermana y yo crecimos bajo los mismos padres, la misma casa, prácticamente todo lo mismo, y mi hermana y yo somos muy diferentes. Eso iba Independientemente a del decir. sexo, que eso también le Exacto. suma, ¿no? Obviamente un hombre es diferente de una mujer, pero las personalidades son totalmente diferentes, muy diferentes. Entonces, aunque tú quieras hacer, bueno, va a ser exactamente lo mismo, es imposible, porque son totalmente diferentes, sí. Sí, yo creo que ahí en ese caso como que los papás, conforme van viendo la personalidad de cada hijo, van viendo cómo ¿Cómo lo van moldearlo? ampliando, Ujú. cómo Sí, moldearlo. porque así sean dos niñas, dos niños, niña o niño, o sea, va a ser difícil y súper diferente. ujú, Yo, sí. por ejemplo, tengo dos primos que son hombres criados por el mismo mamá y papá y son totalmente distintos, o sea, son el agua y el aceite. O sea, eso no define porque sean los papás o nada, o sea, es la personalidad de cada uno. Aunque yo prefiero, Así es. yo muy prefiero como los tengo, tener los dos de dos sexos, o sea, fue la suerte, ¿no? Eso no es que Mm, uno decide ahorita quiero, sino que tuve la bendición y la belleza de oportunidad de tener los dos, y lo prefiero así porque a veces veo que por lo menos conozco gente que tiene todos varones y todos se matan, todos se tiran, los varones somos locos y nos tiramos, se tiran y las niñas se jalan los pelos. A cambio, por lo menos con Feri, sí, ahorita están en esa edad que se pelean, que se gritan, que se lloran, pero como son, no tienen o sea, juegan diferentes, hacen todo diferente, creo que eso ayuda también un poco como a que claro. no sean, a tener dos loquitos que se van a tirar de un quinto piso y a tener dos niñas que se van a matar jalándose los pelos. A tener a María Fernanda y María Alejandra. Y a María Alejandra, sí, total. Ella tuvo Total. dos primas también, dos primas que iban para la casa y las dos primas siempre se agarraban. Ajá, Jeffrey, y una pregunta, ¿tercero viene o no? No. Lo dudaste, lo pensaste por un momento. No, y Lo pero dudo, pensaste, lo dudo, ok, estaba lo dudo, lo esperando dudo. que se escuchara bien el audífono y por eso estaba. No. Desde la psicología forense, ese espacio, ese interregno. Sí. Una anécdota, yo decía, cuando yo la conocí, que ya después, no, que yo quiero cuatro, porque yo quería una familia grande, y ya. Cuando nació Fernando dije, no, hasta aquí ya llegamos, olvídate, que cuatro. Fernando vale por siete, olvídalo, déjalo así. Julián, Cosita. cuéntanos, y a tu corto tiempo de ser papá, porque la Beto está muy chiquita, ¿cómo ha sido hasta ahora? O sea, como que un poquito más entrar en detalle, ¿no? Porque sabemos que los primeros meses de insomnio y demás son fuertes, pero cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, yo les voy a comentar entonces cómo ha sido mi experiencia como papá. Lo primero es, desde luego, Jeffrey, en eso sí coincido. Durante el noviazgo con María Paola, creo que desde el comienzo hubo comunicación en punto al interés que teníamos los dos en conformar familia, en tener hijos. María Paola, pues es hija única. En mi caso, soy hijo de padres divorciados, solamente tengo una hermana y cuando uno crece, siento, desde luego, desde mi punto de vista, cuando uno crece en un círculo familiar de una u otra forma pequeño, pues su anhelo es poderlo ampliar. Y poderlo ampliar, pues es justamente cuando tengamos la posibilidad de tener familia. Creo que ese fue el principal punto a favor con María Paola porque era un interés recíproco. Ella también me lo manifestó y sí, para ella era fundamental poder tener familia, tener hijos. Incluso por nosotros creo que tendríamos 5, pero creo que la vida No, hoy no, día no lo va a permitir, ¿no? no. Rodolfo y Dos, Viviana, salgan de ese cuerpo. dos me parece. Yo no soy Rodolfo y Viviana. Julián sí es Rodolfo y Viviana, yo no. Rodolfo y Viviana son los papás de Anabela, Ah, ok, que ok. tienen 5 hijos.
Bueno, pero tú eres la menor, ¿no, Anabela? Un golazo. Sí. O sea, tus papás hacen parte de una generación, El gol. por eso, o sea, tus papás hacen parte de una generación incluso anterior a la de nosotros. Sí, sí, Era normal ese número de hijos y bueno, sí, Venezuela creo que lo permitía, ¿no? Pero hoy total. en día, apartándonos un poco de lo económico, es también la responsabilidad como padres y el tiempo, ¿no? Sí. Pero les cuento puntualmente, desde que nació mi hija, pues ha sido un huracán de emociones, ha sido un huracán de responsabilidades, ha sido un huracán de cambios, pero basta con verla, con compartir con ella, con verla sonreír y es desde luego lo que uno siempre quiso. Es una, es una experiencia donde sencillamente se confirma el anhelo que desde siempre tuvimos como futuros padres y hoy pues ya somos padres afortunadamente. Quiero terminar solamente diciéndoles pues que espero que me lleguen unos dos varoncitos, un varoncito y una niña, o dos varoncitos y dos niñas, y ya quedaríamos, ¿cómo es? Rodolfo Viviana. y Viviana. Ellos querían tener el equipo de fútbol. O sea, 11. Ujú. El señor Rodolfo quería tener el equipo de fútbol. No, Qué no, no, horror. no, eso es un salvajismo. Eso es un salvajismo. Y no hablemos del servicio militar de los 2 primeros meses con las trasnochas. O sea, no sé, ahí es cuando pienso, o pensaba en ese momento, en todas las historias de los métodos de tortura donde no dejaban dormir la gente. Yo decía, esto es una tortura, esto es una tortura, es terrible, terrible. No dormir es terrible, de verdad que es muy fuerte. Afortunadamente a los 2 meses, 2 mesecitos y medio ya la acostábamos 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Bueno, Dichosos. era otra voz, pero al comienzo no duraba ni 2 horas dormida, era terrible, Lloraba y lloraba y era lloraba y terrible. lloraba. Eso les cuento. Es una etapa Claro. difícil. Los recién nacidos son muy... O sea, es muy difícil lidiar con el trasnocho, el cansancio que uno tiene y es noche tras noche Y tras la noche. parte emocional también es También, horrible. también. Horrible. Que eso lo Oye, ven. Mariale, y yo aprovecho y les pregunto a ustedes dos que ya pasaron por esa experiencia. Claro, el primer hijo, pues estamos primíparos, ¿no? Estamos inexpertos, de pronto las abuelas ayudan, pero está uno como con la paranoia de el bracito, si lo cambio se lo voy a doblar, se lo voy a partir, se va a ahogar, alguna u otra cosa. Ya con el segundo bebé baja un poco la ansiedad, ya está No, uno más tranquilo. yo creo que por eso Fernando es así. Porque ya el segundo, o sea, Claro. no es que fuimos súper, ay, como que bueno, no le va a pasar nada, pero ya uno tiene más destreza y uno sabe, ya no es tan paranoico. Ya es como que, ay, no le va a pasar nada. Yo antes no dejaba que nadie alzara a Isabela. O sea, yo no quería que nadie tocara a Isabela. Y con Fernando así como que llegaban, ay, lo puedo alzar, álcelo. Álcelo, me puedo ir a bañar, ahorita me quiero ir a bañar. Si quiere, téngamelo, duérmalo, lo que quiera, yo me voy a bañar. Pero con Isabela, yo era así como ustedes dicen, Sí. paranoica. O sea, no la toquen, no la miren, le van a pegar mal de ojo, le van a pegar cualquier cosa. Y con Fernando, De todo, sí, diferente, sí. de todo. No, mira, es la hora que estoy en el trabajo, salimos a almorzar y si me siento y alguien al lado estornuda, me paro y me cambio de puesto. O sea, siempre es pensando, no, tiene un La van a COVID, enfermar. tiene quién sabe qué gripa rara, asiática por allá, llego a la casa, se la voy a dar a mi hija, vive uno con una paranoia permanente, pero bueno, entonces mi amor, estamos en diciembre. No, gracias. No, por lo menos en mi caso, nosotros somos tres hermanos y la diferencia es muy grande en hermanos. O sea, la diferencia de edad entre yo soy el mayor, el que me sigue somos 11 años de diferencia y el bebé de la familia son 18 años de diferencia. Entonces, cuando nacen mis hijos, ya yo tengo Muchísimo. experiencia. Yo tenía experiencia cambiando pañales, yo tenía experiencia porque obviamente en lo que Claro. como pude, claro, ya con el menor ayudé un poquito más que con el del medio, pero siempre como que, ¿sabes? Ya yo sabía cambiar pañales. Siempre ¿sabes? estabas ahí. Entonces, obviamente cuando nace Isabela, pues yo no estaba tan papá primerizo, pero no era primerizo en el sentido de cuidar a un niño porque ya tenía Claro. dos. La experiencia. Si era la primera vez que cuidé a una niña, porque obviamente mis dos hermanos tienen lo mismo que tengo Total, yo. O sea, total. limpio igual que ella, no hay técnica ni táctica, eso es limpio y dale, pero para abajo. Obviamente,
claro, yo tengo experiencia de cómo cuidar a un niño en boca o lo que tengo con mi hermano, pero no tenía experiencia como cuidar a una niña. O sea, limpiarla con la dirección, acordarme que no se puede limpiar así, se tiene que limpiar asado, que esto, porque es muy sensible. Al principio, o Pero sea, estás claro que doña Lucia ayudó ahí bastante. claro, pues en ese momento tuvimos la dicha que estuvo mi suegra y nos ayudó bastante. Fernando fue un niño COVID, él nació en COVID, y mis suegros no pudieron estar con nosotros, o sea, Fernando sí fue, nosotros Sí. dándonos golpes con la vida. Isabela sí tuvimos a mi Pero suegra por Claro. mira, unos meses y nos ayudó y mi suegra no fue, o sea, nos cuidó a todos. Yo tengo que admitir, yo no bañé a sí, Isabela hasta que mi mamá se fue y fue a los 3 meses. Yo no sabía lo que era bañar a Isabela, yo no sabía lo que era cortarle las uñas a mi hija y no le cambié el pañal como en la primera semana y media. Eran él y mi mamá. Porque yo sentía lo que Julián acaba de decir. Yo sentía que yo la iba a tocar y la niña se iba a deshacer. Y la ibas a desarmar. Sí, porque la Ujú. veía tan chiquita, tan, no sé, tan frágil que era, Dios mío, un mal movimiento y puede pasar algo. Y el baño, bueno, el baño terrible, porque el baño me daba pánico yo hacerlo. Y después mi mamá se fue y la última semana me dijo, usted se tiene que poner a bañar a su hija porque yo me voy a ir y cómo va a hacer. Y me tocó ponerme a bañarla y tal. Y ya los 3 meses están como más duritos y bueno, fino. Y cuando me tocó es sola, diferente. sí, cuando me tocó con Fernando, que mis papás no estaban, mi mamá no estaba para ayudarnos, me ayudabas tú. Y también ese es otro tema, que con los hombres, con el pene, si uno no les manda a hacer la circuncisión, eso es un tema. No, no, Pero ustedes se la mandaron a no, hacer. nosotros no se la mandamos a hacer, Ah, no nos ok. gusta. Entonces, a él, bueno, yo no sabía nada de eso. Fue él el que dijo, mira, no, chama, o sea, eso hay que ir bajándoselo poquito a poco. Y yo sentía que, No, a la final, o sea, lo bajo un poquito para limpiar. Y el mismo niño, cuando me va creciendo, se le va despegando solito. Pero tienes que siempre bajarlo un poquito y limpiarlo. O sea, pero pero ella ahí, lo veía como que, no sé, estaba haciendo Pero yo no tenía ni idea de eso. yo Yo no, tampoco. Es como, yo tampoco. ella pensaba que era una ciencia, o sea, para ella estar estudiando, pues, no sé, doctora, algo así, una cosa, no, o sea, un poquito para atrás, pero Pero ella así decía, como tú no bien. sabías que cómo limpiar a Isabela, yo no sabía eso, porque yo nunca en mi vida había tenido un varón. Y yo Pero soy miren que Exacto, ni... a mí me costó al comienzo, con el baño me involucré desde el día uno, para que, o sea, estaba mi suegra igual ahí, también nos acompañó 2 meses, que fue una ayuda maravillosa, pero siempre estuve, traté de estar en el baño. Mm, pero para cambiar un pañal, al comienzo fui totalmente renuente. ¿Por qué? Porque me daba impresión. Claro, lo que dice Jeffrey, yo tuve 2 hermanos, con ellos sabía cómo era la movida, pero llega una niña y más allá de la técnica, de cómo se debe limpiar, es también piensa uno en el pudor de su hija, ¿no? Para mí al comienzo era un poco incómodo. Creo que el primer pañal a ella se lo cambié después Cuando yo de empecé a los, trabajar. después de los 3 meses, justamente cuando María Paola empezó a trabajar los sábados, me quedé yo de niñero y pues ¿Qué aprendí. más? Bueno, Me es tocó. fácil, pero sí, sí, es algo totalmente diferente, totalmente diferente. Bueno, yo creo que hasta ahora como que han estado bien preparados al momento de enfrentar como ese, digamos, como ese desafío de limpiar al bebé y eso. O sea, como que han sabido cómo hacerlo. Y yo creo que en otras instancias quizás escuchamos es como que, o sea, como que cómo lo hago, con qué se come esto. Entonces, bueno, yo no tengo hijos, pero también me pasaba mucho eso que dice Mariale, que es como que yo no sé cómo agarrar a un bebé. O sea, por lo menos cuando nació mi sobrinita, a mí me daba miedo cargarla, yo no la cargué hasta los 2 o 3 meses. Y si la cargaba era como que, bueno, yo ponía los brazos y que comen aquí, Ujú. porque me daba mucho miedo, me daba Epa, mucho, pero mucho ustedes miedo. saben que yo no creí en esto hasta que lo viví y sí existe lo que se llama el instinto materno. No sabes cómo hacerlo, pero hay algo que te impulsa y es como, esto es, o sea,
no sé si está bien o está mal, pero estoy haciendo esto y está funcionando, por ejemplo. O sea, como que está eso que tú tienes a tu hijo y se te despierta. Y ahorita tocando este tema, yo quería saber si pasa lo mismo con ustedes, con los hombres, si existe, o ustedes han sentido que existe ese instinto paterno. Eh, no, no existe. Es algo aprendido para nosotros. Es algo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque desde que el niño nace, del día uno, el primer segundo, ya hay una conexión con la mamá. Ujú. Nosotros los papás tenemos que trabajar por nuestra conexión. ¿Ok? Y lo he hablado con muchos amigos que tienen hijos y dicen, verga, no, sí, al principio me costó conectar con mi hijo, porque obviamente ellos dependen tanto de la mamá, que nosotros, aún por más que intentemos involucrarnos y conectarnos, a veces se nos hace un poco difícil hacer esa conexión. Yo creo que, o sea, no es que no exista, pero es mucho más fuerte entre la mamá y el bebé que el Claro. papá. El papá, nosotros tenemos que trabajarlo más, ¿no? Ok. Y ya, claro, cuando ya el niño está más grande, pues ya cambia. Ujú. Porque Que ahorita, te sonríe, que ya siente uno Isabela esa ahorita, empatía. Isabela es mi chicle, para donde yo voy ella va. O sea, Sí, ya la conexión se va. ella cuando en las mañanas se pasa a la cama, se pasa a mi lado, me busca a mí, no la busca a ella. Cuando antes era diferente, si le pasa algo, me busca a mí, no la busca a ella. Entonces, poco a poco ya esa conexión, la conexión va creciendo entre la mamá y el niño, explota desde el principio. Nosotros tenemos que trabajar por esa conexión. ¿Y tú qué percepción tienes, Julián? Sí, efectivamente, o sea, yo lo comparto porque esos primeros días, incluso los primeros meses, el vínculo es natural con la mamá. Mm, Incluso siento yo que esa conexión fuerte con mi hija se ha venido dando del tercer mes para acá, donde ya puede uno percibir un poco más la alegría de ella o la reacción que tiene al escuchar la voz o al verlo a uno o la reacción que tiene frente a unas cosquillas, pero los primeros meses yo los veo, o sea, o veía a mi hija tan indefensa que no quería sino que la tuviera la mamá, porque con la mamá sí veía que estaba ese vínculo natural, esa conexión y era su lugar seguro. Quizás cuando estaba alterada, llorando, la cargaba, pero yo sentía que no le transmitía nada, o sea, no le transmitía nada, no le daba tranquilidad, como sí pasa con la mamá o incluso con la abuela, también lo percibía. Hay una conexión distinta con las mujeres. Creo que ya es el instinto materno, justamente lo que dice María Alejandra. Pero miren que yo antes de ser mamá no creía en eso que, porque yo, pues mis papás son divorciados y yo nunca viví con mi papá. Entonces yo nunca sentí ese vínculo de padre e hija. Entonces yo cuando, antes de ser mamá no creía en que ese vínculo fuera tan fuerte. Pero yo ahorita veo a la bebé y veo a Julián y eso es un vínculo que, o sea, yo siento que ese vínculo nunca se va a poder romper porque veo como ella, o sea, con lo pequeñita que está, cómo se expresa al momento de que Julián llega a la casa, cuando él le habla, o sea, es increíble, es increíble. Es algo mágico. Tú tuviste esposo por 2 meses, para que sepas. Literal, literal. O sea, tú tuviste esposo por 2 meses, pues ya ese ya no te pertenece. Ya Acabo Julián de es, entender lo que acabas de ya decir. No Julián lo es, había entendido. Yo tampoco había entendido, Julián, tampoco había Julián, entendido. Julián Sí, ya es Julián es de su hija. O sea, Isabel hace conmigo lo que se de le pega acuerdo, la gana. exacto, estoy de acuerdo. Pero ¿saben qué es anécdota que amo? Que estamos dormidos y la niña llega, se acuesta al lado de él y tiene ganas de hacer pipí. También es, Al papá. sí, yo, ay, te adoro. Eso sí me encanta, Di Mariel, eso sí me Eso me fascina. fascina. Sí, pero es bueno que Mira, ellas tengan, sorry Ana, ya para cerrar como tranqui. este tema, es bueno que ellos tengan, sobre todo las mujeres, tengan esa conexión tanto con papá, porque eso va a ir forjando cómo ellas se van preparando para el mundo Sí. exterior, no solamente de la perspectiva de la mamá, sino también de la perspectiva de un hombre. Yo he leído mucho de que trata, por ejemplo, trata a tu hija como te gustaría que su pareja la tratara. O sea, tú vas enseñándole eso a tu hija. Lo Y que va es permitiendo y lo que no va a permitir. exactamente, exactamente. Entonces es muy Exacto. bonito construir esa relación hija-papá y también siempre han dicho que las hijas son de los papás y los varones son de las mamás.
Y usted, sobre todo Ujú. Mariapa, que es la que está casi siempre día a día hablando conmigo, y mi mamá y mi hermana, notan como Fernando es, o sea, es Sí. una obsesión, literal. O sea, es una obsesión conmigo de mamá, mamá, mamá. Y Jeffrey lo va a consolar y es como, no quiero nada contigo, yo quiero estar con mi mamá. Porque no sé por qué, no lo he averiguado, no lo he leído. A lo mejor Julián, que lee mucho más, no sé si ha leído algo de esto. Pero sí es algo que se dice y que yo lo he comprobado en carne en esta relación de los cuatro. Yo pienso que es también como los sexos opuestos, ¿no? Que se Sí, atraen. Ujú. sí, eso Yo iba a pienso decir. también O que sea, es no he eso. leído evidencia científica ni profesional, pero yo creo que también es el tema de género, ¿no? Es esa empatía que logra uno, desde luego para uno como hijo, y lo digo en carne propia, su primer amor es su mamá. Su mamá es Claro. perfecta, lo que dice su mamá, como piensa su mamá, cuando su mamá pelea es porque siempre tiene la razón. eh, E incluso dentro de mi núcleo familiar, mis padres se divorciaron cuando yo ni siquiera había nacido. Mi mamá tenía 7 meses y ellos suponen que mi hermana, que me lleva 2 años, pues no recuerde haber vivido con mi papá, pero el vínculo de ella con mi papá siempre fue muy fuerte, aún fuera por Mm. teléfono. Entonces dice uno, ahí hay algo, y yo creo, como dice María Paola, que desde luego responde es a esa afinidad de género, por el género contrario. Ujú. Yo siento que mi debilidad fue mi abuelo. O sea, yo estaba chiquita y mi abuelo era el que siempre estaba ahí conmigo. Para mí fue él. Igual yo con mi Sí, siento papá. que fue así. Ujú. Bueno, yo en mi caso creo que he sido siempre con los dos. Con los Sí, yo dos. también te veo ahí con los dos. Ujú. Sí. Sí, sí. Y Jeffrey, ¿Y ¿tú qué piensas ahora? Jeffrey? Lo que pasa es que yo tengo una historia como la tuya, Julián. Yo no crecí con mi, lo que pasa es que yo no crecí con mi mamá, yo crecí con mi papá. No sé si crecí, digamos, con una familia disfuncional hasta que tenía como 9 años, 10 años, que es cuando mi papá y la que hoy en día yo considero como mi mamá llega a mi vida. Y es donde yo realmente tengo la experiencia de lo que es una familia mamá, papá e hijo, ¿no? O sea, siempre me crié, mi papá se fue de Venezuela en el 97, por ahí. Se vino para Estados Unidos a trabajar, a luchar, para darme lo mejor que él podía en ese momento. Y yo me crié con mis abuelos. O sea, yo a mis abuelos no le digo ni abuela, le digo mamá y papá. O sea, mis abuelos por parte de mi papá, yo le digo mamá y papá y yo soy como su hijo menor, ¿no? Entonces, decirte que hoy en día mi conexión con mi mamá, la que yo le considero mi mamá, es mucho más fuerte que con la de mi papá. O sea, fíjate, el momento en que yo decidí que ella es mi mamá, o sea, yo mismo yo mismo inconsciente o conscientemente yo dije, ella es mi mamá. Nuestra conexión es muy fuerte y yo creo que de todos los hijos yo soy el que más me parezco a ella. Yo soy muy parecido físicamente a mi papá, pero tengo mucho más que ver con mi mamá. No sé si son cosas que he aprendido, que he visto, no sé, pero creo que soy más parecido a ella que a mis hermanos. Mi hermano sí son una mezcla, mi hermano sí son una mezcla entre ellos dos, yo soy como tiro más para un lado que para otro. Entonces, no sabría decirte mi conexión desde pequeño porque no la tuve, ¿no? Pero nos da, o sea, como que todos concordamos en eso, ¿no? De que es un tema también de sexo, de que es el opuesto y que tienes más conexión Sí, total. Sí. con ella. Ujú. Y también yo siento, Jeffrey, que como tú habías vivido toda la vida con tu papá, al momento en que llegó tu mamá y, o sea, y fuiste creciendo con ella, como que te identificaste porque no la habías tenido como en casa la mayor parte del tiempo, ¿no? O También. sea, lo que yo siempre he dicho a ellos, o sea, en mi casa, yo tuve la suerte de que en mi casa nunca faltó Una figura de una mujer, figura, ¿no? materna o femenina, ¿no? Porque estaba mi abuela, estaba Ah, mi ok. tía, pero soy su sobrino, soy su nieto, no soy su hijo. Entonces la conexión Claro. con Ujú. ellas dos sí había conexión, pero no era esa conexión de mamá e hijo, ¿no? Mamá e hijo. Cada conexión Ujú. es diferente, Sí. cada conexión es bonita, pero sí me faltaba. Yo siempre de niño sí decía, yo de niño sí decía, porque yo sí, yo no, o sea, porque yo veía a las mamás, a los niños con su mamá y su papá, y yo decía, ¿por qué yo no puedo tener eso, no? Obviamente cuando mi Claro. mamá llega a nuestras vidas,
pues no te voy a mentir, al principio fue complicado, porque yo estaba preadolescente, mi papá y mi mamá materna me tuvieron muy joven, me tuvieron a los 17 años. Mi papá tenía 17 y mi mamá tenía 18. No sé, cuando llega mi mamá a nuestras vidas, siguen siendo dos niños. O sea, claro, ya están más altos, pero siguen siendo dos chamos, pues, que están viviendo. Mi Claro, papá, sí, mi papá estaba en Estados Unidos trabajando por su hijo, pero nunca me crecí con mi papá. Entonces él no sabía lo que era criar un niño de cerca, así de, mira, ven y te enseño cómo es la vida. Y mi mamá llegó viviendo su vida soltera toda su vida y de repente ahora tengo esposo e hijo. Así de la nada, ¿no? Claro. Entonces, pues claro, obviamente al principio sí fue un poco difícil, pero poco a poco empezamos a limar todas esas diferencias y pues la conexión ahorita es bastante fuerte. Yo con mis papás soy igual, yo no llamo, yo no escribo, yo soy, con todo el mundo soy así. Pero cada vez cuando nos reunimos, pues mi conexión es mucho más. Me acuerdo, creo que fue, no me acuerdo qué fue, no sé si fue cuando regresé de la guerra, no sé si fue cuando, no me acuerdo, yo sé que mi papá estaba como que llorando por algo que era que tenía que ver conmigo, no sé qué era, y a lo que vi mi mamá me puso a llorar, o sea, mi mamá me rompió, mi papá no, o sea, no me acuerdo el evento, yo sé que era algo que ver conmigo, no me acuerdo por qué, mi papá estaba llorando pues, de la emoción de la cosa, y yo tranquilo, y a lo que vi mi mamá llorando, pues me reventó, porque Mm, claro, esa conexión, ¿no? O sea, no claro. digo, me gustaría acordarme del evento, no me acuerdo, pero sí me acuerdo fue que con todo el mundo como que sí, ajá, chévere, y cuando vi a mi mamá que me vio, que se puso a llorar, Mm. olvídalo, ahí yo rompí, ¿sí? Entonces digamos que sí, la conexión por diferentes sexos o lo que sea, pero sí es más fuerte de hijo con mamá que mamá con mamá, de mamá con hija o de papá con hijo, ¿no? claro. Y por lo menos, digamos, ya nos contaron un poco de cómo ha sido su vínculo cada uno con su familia y eso, pero digamos ahora, ahora que son papás, eso cómo qué impacto ha tenido por lo menos en las relaciones personales, en las profesionales, o sea, cómo ha sido ese cambio. Bueno, yo me adelanto, Jeffrey, un poquito. Yo creo que el cambio ha sido general, pero para mí lo más trascendente, Anabela, es como un temor con el que vivo, eh, de sentirme inseguro cuando no estoy en la casa. Es como ese temor de si me pasa algo, voy a dejar una familia, voy a dejar una hija, voy a dejar una esposa, ¿qué va a pasar? E incluso he pensado hasta en seguros de vida. No Ujú, ejerzo ninguna profesión de riesgo, no estoy trabajando con algo que diga es latente que me pueden matar, no, pero sí siento como esa angustia. En algún momento se lo manifestaba a un amigo y él me decía, porque él también es papá, él me decía, no, tranquilo, o sea, si algo nos llega a pasar, pues alguien tendrá que estar pendiente, alguien solucionará, pero creo que el sentimiento de responsabilidad que ya surge en uno como padre es supremamente grande. claro, Ahora, me voy a trabajar, pero estoy tranquilo si sé que en la casa María Paola, que ha estado muy pendiente de la bebé, tiene todo a la mano, o sea, que tenga la leche, que tenga los pañales, que tenga los pañitos húmedos, que la señora que nos ayuda con el aseo, pues que desde luego esté en la casa, cuando está aquí me siento mucho más tranquilo, Claro. pero es desde luego ese cambio de perspectiva y ese punto a la responsabilidad que supone para uno saber que ya ahora sí hay un hogar, porque uno se casa y desde luego se entiende que se conforma un hogar, pero es cuando llegan los hijos que uno siente en estricto sentido el hogar. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos familia, pues me voy tranquilo, María Paola puede pedir un domicilio, María Paola está por fuera y va a un restaurante, no pasa nada, no hay problema con nada. Pero cuando hay bebés, el tiempo, la atención, la dedicación, pues Todos está saben enfocada ellos. en ellos. Y claro, eso conlleva que uno como papá pues siempre quiera estar encima. También puede ser un poco controlador, ¿no? También puede que la personalidad que tengo sea un poco sobreprotectora, pero tengo que reconocer, o sea, se ha incrementado desde el día en el que soy papá, pero es siempre buscando que todo esté bien, que no falte nada, que la bebé esté bien, que María Paola esté bien,
Y es algo que creo que con el tiempo, en algún momento me lo decía un pediatra, con el tiempo ya va disminuyendo, ya va disminuyendo. Y eso sí puede, Mariale, que sea algo propio del instinto paterno, de ese instinto protector, donde uno no quiere que se metan, Claro, donde uno no quiere que le digan nada, Sí, donde uno no quiere un comentario negativo, porque uno está dando lo mejor de uno que mismo. puede. Lo mejor de uno mismo está uno esforzándose en todo el sentido de la palabra para poder tener su familia lo más segura posible.